Hola, los saluda de nuevo Alejandro Armas con otro video para la discusión de temas políticos. Hoy voy a hablarles del juicio político o impeachment, como lo llaman aquí en Estados Unidos, al presidente Donald Trump. Para quienes no han hecho mucho seguimiento a este proceso, les recuerdo que el mes pasado la Cámara de Representantes, es decir, la Cámara Baja del Congreso estadounidense, aprobó abrir un juicio político a Trump, por lo que la mayoría demócrata, la mayoría opositora en esa Cámara considera que fue un uso indebido de la autoridad presidencial para presionar a Ucrania el país en Europa Oriental, con el propósito de obtener beneficios políticos personales para el propio Trump. Yo no voy a discutir los méritos de este señalamiento, porque imagínense, si lo hiciera me quedaría algo más largo que un halo presidente y no es la idea. Lo que sí voy a hacer es hablarles de la etapa en la que el proceso está actualmente, cuál será su desenlace más probable y cuáles serían sus posibles consecuencias. El juicio político, propiamente dicho, ya empezó la semana pasada en el Senado. Aunque como les dije, es la Cámara Baja la que aprueba abrir el juicio, es la Cámara Alta, es el Senado el que lleva adelante el juicio. Es decir, son los miembros del Senado los que deciden si un presidente imputado es declarado culpable o inocente y en consecuencia si es destituido o no. La Constitución de Estados Unidos establece que se necesita el voto de 2/3 de los senadores para destituir al presidente. El Senado tiene 100 miembros, por lo tanto el mínimo requerido es de 67 senadores. Actualmente el juicio político está en su etapa inicial y hay una disputa entre los senadores republicanos, los senadores del partido de Trump y los senadores de la oposición demócrata a propósito de la convocatoria de testigos. Luego de que la Cámara de Representantes concluyera su investigación sobre el caso por el que acusa a Trump, surgieron más personas con información al respecto que antes no se conocía, y los senadores demócratas están exigiendo que esas personas sean convocadas al juicio político para testificar, y los republicanos se oponen. Aunque, como dije, el juicio político está en su etapa inicial, lo más probable es que tenga un desenlace pronto y que ese desenlace sea favorable a Trump, que Trump sea absuelto y que no sea destituido. Porque, a diferencia de la Cámara de Representantes, en el Senado los demócratas son los republicanos, los miembros del partido de Trump, son mayoría. Y aunque todos los senadores demócratas votaran a favor de destituir a Trump, todavía haría falta el voto de 20 senadores republicanos para llegar al mínimo de 67 requeridos. Eso es extremadamente improbable, porque Trump es muy, muy popular en la base del partido republicano, y votar en contra de él sería visto como una traición imperdonable. Y los senadores que se atrevieran a hacerlo, sus electores se lo cobrarían en la próxima elección. Así que lo más probable es que todos o casi todos los senadores republicanos voten a favor de Trump, que no se llegue al mínimo de 67. Quizá uno que otro senador republicano que desea correr el riesgo, por ejemplo Mitt Romney. ¿Se acuerdan de Romney? El rival republicano de Barack Obama en 2012. Bueno, él ahora es senador por el estado de Utah y ha emitido algunas críticas un tanto tímidas, pero críticas al fin, a Trump por todo este proceso, por todo este caso por el que se le acusa. Ahora bien, si los demócratas sabían que lograr la destitución de Trump es prácticamente imposible, ¿para qué abrieron el juicio político en primer lugar? Bueno, naturalmente ellos van a decir que es su deber velar por el cumplimiento de las leyes y la Constitución, y todo eso es válido. Pero más allá de eso, ¿qué hay? ¿Qué beneficio político para los demócratas hay en todo esto? Bueno, los demócratas pudieran esperar que al insistir en su denuncia contra Trump, algunos votantes indecisos, pero con simpatía hacia el Partido Republicano, en esta elección que viene en noviembre de este año, en la que Trump busca ser reelecto,
que algunos indecisos con simpatías republicanas voten por quien quiera que sea el rival demócrata de Trump, o que se abstengan de votar por indignación con Trump debido a la denuncia en su contra. Yo no sé hasta qué punto los demócratas esperan lograr esto. La mayoría de los estudios de opinión muestra que la sociedad estadounidense está dividida en partes prácticamente iguales con respecto al juicio político, pero quizá convenzan a una cantidad no despreciable de indecisos. Además, al iniciar el juicio político, y como se espera que los republicanos todos voten a favor de Trump, los demócratas pudieran esperar que luego, enviando el mensaje de que por razones partidistas los republicanos no destituyeron a un presidente que merecía ser destituido, que los votantes en algunos estados, en esos estados que llaman estados péndulo, estados sin ninguna lealtad partidista fija, que los votantes en esos estados voten en contra de los senadores que apoyaron a Trump en el Senado en la próxima elección, también en noviembre, cuando un tercio del Senado vaya a ser sometido a elección. Y hay una tercera y última razón por la que yo creo que los demócratas esperan sacar algún provecho de todo esto. Que es que, bueno, realmente no es un provecho, es más bien ¿cómo decirlo? Una situación de estatus, de cómo el partido es percibido. Así como Trump es adorado por la base republicana, es odiado por la base del Partido Demócrata. Y si los demócratas no hubieran procedido por la vía por la que procedieron, si no hubieran iniciado el juicio político, es posible que su base se hubiera sentido decepcionada del statu quo del partido, del statu quo moderado del partido, y que se comenzaran a inclinarse más por el ala más radical del partido, el ala más a la izquierda, representada por personas como los candidatos presidenciales Bernie Sanders y Elizabeth Warren, o la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, etc. Esas son las razones por las que yo creo que los demócratas iniciaron el juicio político. Bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este video. Si les gustó, los invito a que me sigan en mis redes sociales, en las que yo difundo los videos. En Twitter soy @AAD 25. Y en Instagram, Alejandro Piso Armas D de dedo de nuevo. Saludos a todos, nos vemos en un próximo video.